Un familiar y unos amigos la convencieron cuando tenía 28 años, es decir, hace 10, para que diera el salto a la política. Lo hizo de la mano del Partido de Independientes de Lanzarote, formación a la que se siente todavía unida a día de hoy. Vamos a hablar en los próximos minutos con Gladys Acuña, alcaldesa del municipio sureño de Yaiza. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, es usted la alcaldesa del único reducto político de poder del PIL. ¿Esto le genera mucha responsabilidad? No más de la que conlleva el cargo, es decir, no, la verdad es que nunca me lo he planteado. ¿Le genera de cierta manera una presión añadida el hecho de estar bajo las siglas de un partido que ha ido perdiendo de cierta manera seguimiento en la isla de Lanzarote? Hombre, lógicamente, cuanto más respaldo del partido tiene uno en otras instituciones, pues lógicamente se siente uno más seguro. Pero también tengo que decir que pese a ser la única que gobierna en la isla, no me he sentido para nada abandonada y en todas aquellas puertas que he tenido que tocar siempre me he sentido atendida. ¿Siguen siendo sus siglas, el PIL? Sí, bueno, yo a día de hoy entré bajo las siglas del PIL y a día de hoy estoy bajo las siglas del PIL. Dios dirá qué ocurrirá en el futuro, ¿no? Es casi imprevisible. Hay un congreso dentro de nada, el próximo 22 de noviembre. ¿Qué le pide usted a esta cita congresual? ¿Cómo le gustaría que el PIL comenzara lo que algunos aseguran una nueva etapa, un resurgimiento de los insularistas? Sí, bueno, yo creo que nos tenemos que ir adaptando a las demandas de la población, porque desde luego si se pretende ser un partido político de actualidad y con arraigo y con gobierno en las instituciones insulares, desde luego nos tenemos que adaptar a lo que pide la ciudadanía y no la ciudadanía se va a adaptar a al PIL, es decir, o evolucionamos o desde luego estamos abocados al fracaso seguro. ¿Un partido más abierto? ¿Un partido más cercano a la militancia? Bueno, yo creo que cercano a la militancia siempre ha sido un partido muy cercano a la militancia. Sí, es verdad que que yo la única crítica que tengo que hacer, y lo hago en sentido positivo y constructivo, es que tenemos que evolucionar, es decir, no podemos seguir anclados al pasado, que el pasado fue muy bueno para esta isla y para el propio partido, pero que a día de hoy pues está desfasado y tenemos que evolucionar si queremos progresar. Usted ha hecho un trabajo de hormiguita, al menos en el ámbito del Ayuntamiento de Yaiza. Se creció haciendo oposición a José Francisco Reyes. Según su experiencia, ¿por qué era tan difícil desbancar al Rey del Sur? Bueno, vamos a ver, los municipios de la isla de Lanzarote, yo no creo que ni siquiera sea del sur específicamente, pues las mayorías eran complicadas, es decir, pese a que a lo mejor un alcalde no lo estaba haciendo todo lo bien que nosotros hubiésemos querido, también es verdad que los pueblos están muy ligados a la persona, y si tú eres una persona cercana, una persona que te portas bien con tus conciudadanos, que les escuchas, que les atiendes, es difícil desbancar a un alcalde con una mayoría absoluta pues de unos años, ¿no? Y de una historia detrás de mucho tiempo en el ayuntamiento. Bueno, finalmente pues se logró desplazar a aquel gobierno y hoy hay otro. Y bueno, yo creo que bien, o sea, no creo que haya sido de forma violenta, pese a que fue a través de una moción de censura, pero no fue para nada violento, nunca ha habido grandes conflictos, más allá del seno del salón de plenos del ayuntamiento. Y bueno, yo creo que no todo ha sido malo, también han habido en el pasado cosas buenas, y con eso me quedo, es decir... Vamos a ver algunas de esas fotografías del pasado para recordar esos momentos que usted me dirá si fueron buenos o malos. Vamos a ver esa primera aparición en escena ante la opinión pública de la que se consideró en ese momento un gran valor del Partido de Independientes de Lanzarote. Lo decíamos antes, 28 años y el PIL apuesta por usted. ¿Cómo se siente viendo, por ejemplo, esta fotografía con personas que ya no están ni siquiera ligadas al partido y también, bueno, con esa expectativa y ese valor que decimos tenía su marca, Gladys Acuña, en el sur de la isla?
Bueno, pues sentir, hombre, la verdad es que se ve uno más joven, ¿no? Y menos cascado. Pero bueno, bien, bien, empezamos con mucho entusiasmo. Tengo que decir que el grupito que resultó en aquel momento, de los 4 concejales, pues muy bien, teníamos una complicidad enorme y trabajamos mucho y además aprendimos mucho. Es decir, tengo que decir que desde la oposición aprendimos un montón. Yo creo que es casi obligatorio para el que se presente en política estar un tiempo en la oposición para conocer de verdad qué es estar en un lado y qué es estar en el otro, y que a veces estar en la oposición te hace ver las cosas con una amplitud mayor y luego cuando estás dentro te das cuenta, Dios mío, qué ilusa era yo, cómo podía pensar que esto era tan sencillo, ¿no? Yo creo que es un paso obligatorio, un paso bonito, una etapa que te va acercando a la institución, te va acercando a la vida administrativa, que es muy compleja, aburrida y a veces desesperante. Y bueno, yo la verdad que si tengo que la tengo que calificar de algo, la califico como buena esa etapa. Vemos ahí además que a su vera está Dimas Martín, una persona importantísima dentro del Partido de Independientes de Lanzarote y quien ha dicho que Dimas siempre ha sido su sombra en el sur. No sé si a modo de asesoramiento o todos los que dicen esto se equivocan. Totalmente. Totalmente, totalmente. La verdad es que yo ahora mismo hace que no hablo con Dimas muchísimo. Bueno, yo creo que la última vez que hablé con él fue, desgraciadamente, el día del entierro de mi padre y poco más, la verdad que no. La verdad es que la relación de Dimas y mía, bueno, no se puede calificar de buena, como personas que nos conocemos, pero no, en cuanto al asesoramiento le digo que rotundamente no. Llega un momento especial para usted, que es precisamente lo siguiente que ocurre cuando aúna la AUPAN precisamente en esa lucha electoral, y es conseguir el bastón de mando. Ahí vemos esa fotografía y quien le da el paso es José Francisco Reyes. ¿Qué sintió en este momento cuando acaba con más de 2 décadas de gobierno casi absoluto? Pues la verdad es que mucho miedo, es decir, no crea usted que yo estaba ahí como las Pascuas, porque no es verdad. Es decir, cuando uno llega, y además llega, a mí me hubiese gustado más llegar ganando las elecciones y siendo yo la más votada, no a través de una moción de censura, pero bueno, la moción de censura es un instrumento válido, legal, y bueno, y se utilizó, ¿no? Porque no quedaba otra en aquel momento. Y la verdad es que sentí una gran responsabilidad y un gran temor a lo que nos enfrentábamos, teniendo en cuenta que yo conocía la realidad del ayuntamiento, no tanto como yo creía conocerla, pero sí sabía que no iba a ir a la gloria, desde luego. ¿Le fue fácil a Gladys Acuña hacerse también con una plantilla que estaba acostumbrada a un modus operandi, es decir, a una manera de gobernar? No fue fácil, no fue fácil. Aparte, en aquel momento ustedes recordarán que yo gobernaba en pacto. El pacto no funcionaba, no había relación en el grupo de gobierno, había muchos personalismos, entonces eso complicaba mucho más el trabajo del día a día. ¿Le costó hacerse con el mando? Sí, nos costó mucho. Dicen los que gobiernan ahora mismo en el Ayuntamiento de Arrecife, también sobre todo en las áreas técnicas, en la falta a veces de confianza en las personas que rodean precisamente a los que gobiernan, que este es un gran hándicap porque administrativamente hay un bloqueo, pero es que políticamente es imposible en este momento desbloquear, digamos, esa situación. ¿A usted le ha ocurrido algo parecido? Hombre, poco a poco fuimos conociéndonos, ¿no? Es verdad que cuando tú llegas a pero vamos, yo creo que pasa en un ayuntamiento, pasa en una empresa, pasa en cualquier sitio, ¿no? Donde uno llega nuevo y te tienes que ir ganando la confianza del personal. ¿Qué pasa? Que también es verdad que hubieron épocas en las que no se podía pagar en tiempo y forma, o sea, fueron tiempos muy difíciles, eso todavía pues enfadaba muchísimo más al personal, porque al personal le daba igual que tú no pagaras la seguridad social, que tú no pagaras Hacienda, es decir, el personal lo que necesitaba era su salario a fin de mes y lo demás era responsabilidad tuya y no le faltaba razón, porque es así. ¿Las limitaciones en la gestión en algunas ocasiones han estado vinculadas precisamente a esos desajustes entre los que gobiernan y la plantilla? No. Vamos a ver, a la plantilla no se le puede responsabilizar de nada, porque si bien es verdad que cuando empezamos pues había una cierta desconfianza entre unos y otros, eso es lógico. Eso se recuperó enseguida, el personal se entregó a trabajar y lo único que pedían era que por parte del grupo de gobierno se cumpliera. Y
bueno, yo creo que hemos cumplido y con creces. ¿No sintió miedo por todo lo que se decía? Muchísimo. Del entorno del Ayuntamiento de Lleida? Antes lo decía, ¿no? Aparte del miedo, la responsabilidad añadida de sacar a un ayuntamiento de un atolladero, de una situación económica muy difícil. Se decía que era una caja de Pandora. En este sentido, ¿usted recuerda el momento en el que se destapa esa caja de Pandora? Es que todos los días conocías algo nuevo, es decir, no es que en un momento dijeras, Dios mío, no, era como progresivo, es decir, pues tenías que ir cerrando frentes, cerrando etapas, pues por ejemplo, lo primero que hice en aquel momento fue llegar a un acuerdo con la Seguridad Social y bueno, ya desbloqueamos, ya nos dieron el certificado de estar al corriente y a día de hoy afortunadamente seguimos al corriente porque me acuerdo que en aquel momento se jubiló un trabajador, tuvimos problemas con la jubilación de ese trabajador por no estar al corriente con la Seguridad Social y aparte del bloqueo que supone eso para la administración porque no podías recibir ningún tipo de subvención ni de ayuda exterior, entonces bueno pues me centré en ese momento en ese asunto, también pagamos a la Hacienda que le debíamos pues unos 2 millones de euros a unos y 8 millones de euros a otros. Eso supuso el desbloqueo, por lo menos ya podíamos recibir subvenciones y trabajar con la ayuda externa. Bueno, e internamente pues se fue empezando a trabajar poco a poco. No teníamos la figura del interventor. En aquel momento la Secretaría de Intervención recaía en la misma persona. Cuando nosotros llegamos en ese momento, a partir del 2008, se desdobló. Fui siendo mi primer interventor, pues Antonio Cabrera Panasco. Así que una legislatura prácticamente poniendo orden en el ayuntamiento. Sí. Con esto que describe... Bueno, los 2 años, los casi 2 años que estuve, eso si le sumamos que tomando posesión o cuando se produjo la moción de censura estaba embarazada y no lo sabía, pues a eso súmele 9 meses de embarazo, de los cuales no me enteré. Luego ya nace mi hijo, estuve los 40 días de baja porque no podías trabajar estando de baja, con una incorporación y bueno, ya los 22 meses pues me mandaron de vacaciones y es cuando vuelvo otra vez en el año 2011. Con esto que describe, usted llegaría a decir que José Francisco Reyes y sus gobiernos, porque también le han acompañado una serie de personas, ¿fueron dañinos para el municipio? Mire, yo no soy así, es decir, yo creo que las cosas hay que valorarlas en positivo y no en negativo. Ya hay una etapa que se ha cerrado, yo creo que José Francisco se equivocó en algunas cosas, pero acertó en muchas otras. ¿Que la situación del ayuntamiento era mala? Pues sí, pero también es verdad que nosotros lo sabíamos, a lo mejor no conocíamos al detalle ni la envergadura, pero sabíamos que el ayuntamiento de Lleida no estaba bien. Aún y con todo decidimos asumir esa responsabilidad y desplazar a aquel gobierno. Y bueno, yo creo que cuando tú tomas una decisión de esas características tienes que ser consecuente con ella. Y a mí no me vale, es que la culpa fue del otro, es que la culpa fue del otro. Porque si no me vale a mí, mucho menos le vale al ciudadano. Al ciudadano eso le da absolutamente lo mismo. Usted ha asumido esa responsabilidad y usted tiene que defender y sacar adelante este ayuntamiento si usted cree que es competente para eso, si no, no se presenta unas elecciones. Sí, pero más de una ocasión, me imagino, que usted misma habrá dicho, madre mía, ¿quién me mandaría a mí? Hombre, claro, por supuesto. Sí. Vamos a ver uno de esos momentos en los que posiblemente usted se vio con esta frase en la cabeza, ¿no? Precisamente aquí vemos Gladys Acuña, dice que no cuenten conmigo para un pacto Coalición Canaria PIL. Esto era incluso en esa época en la que decimos usted era pues una cachorrita, permítame la expresión, ¿no? Sí. Pero luego tenemos otra situación todavía más compleja. Aquí tenemos la incertidumbre de una novata en el poder y aquí tenemos a una persona saliendo de su ayuntamiento custodiado. ¿Cómo vivió el día en el que llegó la Guardia Civil, la UCO y puso al ayuntamiento patas arriba? Eso fue un momento durísimo, durísimo. O sea, es de las peores experiencias. A día de hoy ya he tenido otras peores, desgraciadamente, pero en aquel momento, hasta ese momento, fue mi peor experiencia.
pero en mi vida, es decir, ya no en mi vida política, sino en mi vida personal, porque yo no entendía nada. Es decir, yo me veía rodeada de aquello y yo decía, Dios mío, pero si es que yo llevo, vamos, no sé si llevaría 15 o 18 meses gobernando. Es decir, es que aunque quisiera hacer algo malo, no me ha dado tiempo de hacerlo. Fue una situación muy complicada, el personal estaba muy nervioso. Luego, pues si ustedes recordarán, se llevaron detenido al secretario, que bueno, puede ser o no puede ser, porque bueno, ya la justicia dirá, pero son personas con las que departes a diario y que resulta muy desagradable que delante de ti lo veas meterlo en un coche de la Guardia Civil y llevárselo. Fue una experiencia, ya le digo, muy, muy, muy desagradable y que me costó superar. Vamos a hablar precisamente poquito a poco de esta situación, porque muchas veces nos olvidamos de lo que supone esto, administrativamente hablando, que se lleven documentación, que de cierta manera muchos técnicos estén con el miedo en el cuerpo y ojo a visor, es decir, les tiemble la mano a la hora de poder firmar un documento. En el Ayuntamiento de Arrecife dicen que la intervención del caso Unión generó un desbloqueo prácticamente de 12 meses. En el caso del Ayuntamiento de Yaiza, ¿qué consecuencias tuvo? Hombre, aparte del miedo, ¿no?, que se le infunda a todo el personal, sobre todo técnico, ¿no?, aquel que es responsable de firmar y de... También es verdad que si en algún momento no tenían ganas de hacer algo, te decían, es que no encuentro el expediente porque se lo llevó la UCO, y ya uno no sabía si era verdad que se lo había llevado la UCO o si a lo mejor no tenían ganas de sacar adelante el expediente. Le hablo con absoluta claridad y transparencia, ¿no? Pero bueno, poco a poco se fueron poniendo las cosas en su sitio. Es verdad que a día de hoy nos faltan muchísimos expedientes porque nadie dejó razón de lo que se llevaron. Ni sacaron copias o después de llevarse esa documentación nos han facilitado una copia. No, esa documentación no la hemos vuelto a ver más. Hemos tenido, porque hay otros organismos que nos han pedido, pues requerido documentación a cuenta de esos propios expedientes y hemos tenido prácticamente que reconstruirlos. Y bueno, sí es verdad que ha tenido un efecto negativo en el sentido administrativo e interno del ayuntamiento. Ha afectado a la gestión. Usted ha quedado desimputada, es decir, libre de cualquier sospecha, de cualquier cargo. Usted misma reconoció, lo ha hecho hace prácticamente unos minutos al decir que este fue uno de los peores momentos de su vida, pero el hecho de estar imputada, además con el hándicap de que usted es abogada, supongo que también no se lo desea a nadie. ¿Ha sentido indefensión en todo este tiempo? Hombre, vamos a ver, si sientes una indefensión, mire, a mí judicialmente nunca me preocupó mi imputación, porque, vamos a ver, a mí se me imputaba el que yo no pusiera en un decreto de paralización de una obra de Dimas Martín en Yaiza el paraje donde estaba ubicado la vivienda. O sea, eran 2 o 3 puntos en los que tú dices, bueno, no entiendo nada, ¿no? Aquí es imputar por imputar y bueno, y también es verdad que la figura de la imputación, pues, ofrece mayores garantías al imputado. Sí, pero aquí se hacen muchos juicios paralelos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vamos a ver, esa obra se hace, esa obra se para, esa obra por estar ubicada en un paraje protegido se remite a la Agencia del Medio Urbano y Natural, entonces poco importaba el que tú no hubieses colocado el paraje donde estaba la vivienda porque se remitió al organismo competente. También es verdad que los decretos no los hago yo, los decretos los hace un personal administrativo que jamás han recibido instrucciones para modificar ni alterar nada. Con lo cual, a mí mi situación judicial no me preocupaba ni me preocupó en absoluto. Pero ¿qué ocurre? Que uno, al ser personaje público, está sometido a un juicio paralelo. Y el ciudadano no sabe si imputado es igual a condenado, lo que sabe es que con algo turbio está relacionado y eso es lo que se vendía un día, otro día, otro día, otro día, así durante 5 años. A usted y a su familia, ¿no? ¿Cómo contrarrestaba usted, digamos, también estas presiones externas? Bueno, mi familia me conoce y saben que trato siempre de hacer las cosas lo mejor posible, lo mejor que puedo y que nunca me ha gustado meterme en rollos ni en problemas y por lo tanto mi familia lo sabía. ¿Qué pasa? Que también para mi familia pues era desagradable escuchar o ver en los periódicos venga una y otra vez porque cuando me imputaron yo recuerdo de estar hasta en la portada del País.
con mucha más gente. Ahora mismo, cuando me desimputaron, desde luego, no lo he visto con tanto énfasis como vi lo otro. ¿Ha pensado en solicitar algún tipo de indemnización? No, en un principio no. Vamos a ver, que mi cabeza ahora está centrada en otras cosas, en otros problemas que hay que solventar en el municipio de Yaiza. Y bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos qué va ocurriendo, pero desde luego no es un trago agradable en absoluto. Vamos a ver otra fotografía, en este caso vinculada con un hombre muy querido en la isla de Lanzarote. Lo vemos ahí, es Juan Brito. Entendió que su formación política pusiera pegas al nombramiento de Juan Brito como hijo predilecto por una cuestión meramente formal. Mire, no, o sea, no, yo creo que no solo mi partido, yo no sé por qué no estuve, o sea, no estaba dentro del Cabildo en ese momento, ni muchísimo menos, pero sé que fueron pues los partidos que estaban en la oposición, creo que casi todos, si no todos, los que un poco por defectos formales trataron, pues bueno, dilataron ese momento, y yo creo que no. Yo creo que hay cosas en las que uno se debe situar por encima de ellas. Si es verdad que si hay defectos formales hay que aclararlos, pero al margen de aquellas personas que, o en este caso de Juan Brito, yo creo que Juan Brito se debió de quedar al margen y no ser afectado por esos defectos formales en ningún momento. ¿Se hizo mal? A mi juicio, sí. Vamos a ver otra fotografía también llamativa, porque no es la primera vez que vemos al presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias de estas guisas, ¿no? Paulino Rivero se ha hecho muchas fotos populistas de estas características, una de ellas en la Jeria, tratando no precisamente con el reparto del POSEI, sino con la labor de los viticultores, pero ahora mismo Rivero tiene en su mano el poder hacer caso a las reclamaciones del sector primario lanzaroteño, que quiere su dinero, al menos lo que se les debe de esos fondos del POSEI desde el 2011. ¿Es Rivero un presidente que maltrata al sector primario? Usted lo conoce además de cerca, tanto Paulino como el sector primario. ¿Qué diría? Hombre, yo no conozco tan de cerca a Paulino Rivera, es decir, solo conozco su gestión y desde luego creo que no ha estado a la altura del sector primario, creo que no. Además creo que se trata al sector primario de unas islas de una manera y al sector primario de otras islas de otra. Y cuando uno es el presidente de la Comunidad Autónoma Canaria es de todos y cada uno de los canarios, con independencia de la provincia a la que pertenezca. Entonces yo creo que no ha estado a la altura de las circunstancias. Y en el caso de las inversiones hacia Yaiza, ¿ustedes han notado, digamos, esa forma de entender la política, de desligarse de ciertos municipios en los que gobiernan otras formaciones políticas? Yo creo que hay que ser equitativo y hay que ser justo. Y que bueno, es verdad que esto es un mundo de relaciones casi personales más que partidistas, también partidistas por supuesto, pero eso no debe ser así. Eso no debe ser así y eso lo demanda la ciudadanía. O sea, si no, vayamos a los resultados electorales y vemos clarísimamente lo que quiere la población. ¿Qué ocurre? Mire, yo en cuanto a inversiones fuertes, a salvo del muelle, que lo hemos peleado muchísimo y que afortunadamente en el mes de julio se le da luz verde al proyecto, que es lo que nos debía preocupar y me preocupaba hasta ese momento, porque sin proyecto no hay obra y ya tenemos luz verde en el proyecto. Con lo cual esta obra ya está incluida dentro de las obras que serán cofinanciadas con fondos europeos de 2015 a 2025. Nosotros esperamos que a finales de 2015 ya comience la obra del puerto. Un puerto que mueve 1 millón de personas al año y eso es muy, muy importante. Y más de 250.000 vehículos. Y le pongo una comparación, Cataluña con Mallorca mueven 250.000 personas. Vamos a hablar precisamente de datos objetivos y por eso nos vamos a conocer el dato del vis a vis de hoy. Y es que Yaiza aprueba un presupuesto de 23,1 millón de euros y destina más de 10 a gasto de personal. En cuanto a los gastos corrientes, este capítulo sufre en los presupuestos de 2014 un incremento de 700.000 euros debido a varias sentencias firmes en contra del consistorio. Insisto, ¿cuánto dinero del Gobierno de Canarias han recibido ustedes en esta legislatura? Pues del Gobierno de Canarias ninguno. Entonces, a excepción de los planes concertados que existen en servicios sociales, que ha bajado también, pero nosotros ninguno. También es verdad, Ushuaia, y permítame que le explique, que nosotros no podíamos ser tan contundentes porque no teníamos un plan general aprobado.
Entonces, al no tener el plan general aprobado, nosotros ya vamos batallando, por ejemplo, con la Consejería de Educación por el nuevo centro de Playa Blanca. El colegio de Playa Blanca es a día de hoy, junto con Playa Honda, el colegio más grande que existe en la isla. No tenemos espacio, estábamos hipotecados, no teníamos más suelo para crecer, pese a que tenemos una parcela de más de 300.000 metros cuadrados. Es decir, que espacio físico sí hay, pero no habilitado urbanísticamente para crecer. Eso es comprensible, pero el nivel de inversión sigue siendo bajo, hablando de una de las zonas turísticas de más empuje de Canarias. Muy bajo, bajísimo, bajísimo. Pero ya le digo, es que aquí hay que poner primero el número 1, luego el número 2 y luego el número 3. ¿De qué me sirve a mí que tú me inyectes inversión si luego no la voy a poder ejecutar porque no puedo urbanísticamente desarrollar esa zona? Las cosas desde luego han cambiado. Es decir, el gobierno de Canarias, donde sí es verdad que se ha situado al lado del ayuntamiento, es con el plan general. O sea, hay que ser justo y decir las cosas como son. Ahí se ha hecho un trabajo muy grande, muy complejo, porque los problemas urbanísticos de Yaiza no eran moco de pavo, eran problemas profundos, de calado, y que había que tratar de dar una solución urbanística al municipio, no para arreglar lo del pasado, sino para sacarlo del pasado y que arranque hacia el futuro. Vamos a ver una fotografía que nos habla del pasado y del futuro, y también de esos niveles de inversión muy reducidos por parte del Gobierno de Canarias en un municipio que lo ha pasado realmente mal. Ahí vemos, Gladys Acuña denuncia que Yaiza va a perder por la cara más de 1 millón de euros que le corresponden en beneficio de otros municipios, en este caso creo que de Teguise. Esto puede tener relación con el tema que nos comentaba usted, la falta de ese plan urbanístico. Pero debajo una fotografía del Charco de los Clicos. Más de una década esperando por el dragado de esta infraestructura. El Gobierno de Canarias en un principio tuvo en su mano el desbloquear este asunto. ¿Qué cree que ha ocurrido en toda esta cronología de los hechos? ¿De quién es responsabilidad que el Charco de los Clicos a día de hoy siga sin recibir un solo euro? Del Ministerio seguro, porque es la competencia exclusiva del Ministerio, el Ministerio de Costa, o sea, del Ministerio de Medio Ambiente y al que pertenece Costas. Ahí saben que eso salió a concurso, se lo adjudicaron a una empresa. A través de, bueno, en ese pliego lo que se contemplaba era la posibilidad de que la arena que se extrajera de ese Charco de los Clicos se pudiese colocar en otra playa del municipio, en fin. Pero ¿qué ocurre? Esa empresa entra o incurre en concurso de acreedores o en quiebra, no sé bien la figura, y al final se tuvo que deshacer ese procedimiento para volverlo a adjudicar. Nos dicen ahora que en el 2014 se va a poder licitar esta obra. ¿Se lo cree? Bueno, vamos a ver. Yo cuando lo vea lo creo. ¿Y se pueden creer algunos vecinos críticos con la gestión, sobre todo por la cantidad de concejalos liberados que hay en el ayuntamiento, que se pueda gobernar este consistorio con menos personal? Hombre, posiblemente sí. Es decir, es que, vamos a ver, yo creo que el municipio de Yaiza, partiendo de la base que no necesita 17 concejales. Es decir, porque claro, el grupo de gobierno aumenta a medida que aumenta el número de ediles. Antes teníamos 13 y en esta última legislatura hemos subido a 17. No los necesitas, no necesitas 17 concejales ni muchísimo menos. Lo que tú necesitas, sí es verdad, es un grupo de gobierno que te permita gobernar. Que serán muchos, que serán pocos, yo puedo coincidir con el que opina que es mucho, pues sí. Pero ¿qué pasa? Que yo necesito un grupo de gobierno formado como mínimo por 9 personas. En este caso somos 10. Pero es que a mí también me censuraron las pasadas elecciones. Es que a mí también la pasada legislatura, la pasada legislatura me dejaron en minoría. Así que todos son necesarios por una cuestión de estabilidad política. Claro, somos necesarios para darle estabilidad política al municipio, para que podamos hacer cosas tan importantes para el municipio como la aprobación de un plan general, que si bien es cierto que no lo hicimos nosotros, lo hace el Gobierno de Canarias. Necesitábamos avalar los convenios para dar salida a muchos problemas de nuestro municipio y para que nuestro municipio se pueda desarrollar social y económicamente. Se ha dicho de usted, cobra en este caso 69.000 euros brutos. Me corrige si son datos equivocados. Yo no me lo sé bruto. Y de repente dicen, Rajoy gana 72.000.
No lo sé. En el municipio de Lleida hay 11.000 habitantes. En España hay más de no. 43 millones de habitantes. No, vamos a ver, mire, ni yo cobro, no sé, es que no le puedo decir en términos brutos porque no lo sé. Mi sueldo es de 2.500 euros porque como se ha ido bajando, lo que entra en mi cuenta no llega a 2.500 euros. 2.400 y algo, no llega a 2.500 euros. Eso usted lo multiplica por 12 meses y por 2 pagas extras que tenemos. Y tengo 16.200 habitantes más o menos con más de 25.000 camas turísticas. Eso es lo que yo tengo y eso es lo que yo cobro. Y eso está ahí. En términos brutos es verdad que a eso habría que añadirle el coste de seguridad social y de Hacienda. Ahora ya yo no sé ni lo que cobra Rajoy ni lo que deja de cobrar. Seguro sí le puedo decir que cobra mucho más que yo, seguro. ¿Cree usted que no se va a librar de este tipo de críticas desde la oposición cuando en este momento se habla tanto de lo que cobran los políticos, de si los políticos deben estar en el lugar en el que están, es decir, que si se les llama castas porque tienen una serie de privilegios adquiridos, etcétera? ¿Cómo contrarresta usted estas críticas? Hombre, vamos a ver, lógicamente nosotros los alcaldes tenemos una situación bien distinta, es decir, nosotros estamos cara a cara con los problemas de nuestros ciudadanos, estamos siempre, pues, o tenemos que estar a disposición de nuestros vecinos y vivimos allí, estamos allí, y el vecino que no te encuentra en el ayuntamiento te encuentra en tu casa. Privilegios, yo no sé a qué privilegios se refieren. O sea, de verdad que respecto, por lo menos a lo que a mí respecta o a lo que a mi cargo respecta, no sé a qué privilegios se refieren. Y desde luego yo creo que tenemos más responsabilidad que privilegios. ¿Qué pasa? Que esto es voluntario. O sea, esto es voluntario. A mí nadie me ha obligado a presentarme a unas elecciones, a mí nadie me ha obligado a ser alcaldesa. Entonces, si no estoy a gusto, pues me tendré que ir. Es decir, yo no puedo decir ni que, bueno, mire, yo me siento bien pagada, ese es el sueldo que tengo y yo me siento bien pagada. ¿Que en mi trabajo gano más? Pues claro que sí. Pues claro que sí, es decir, yo en mi profesión ganaba mucho más, pero mire, es que usted eligió esto y ahora no te puedes quejar. Que el vecino crea que no nos lo merecemos, pues a lo mejor para algunas personas no hemos dado la talla y son libres de decir lo que ellos piensen porque estamos en un país libre. Yo creo que lo que hay es que trabajar, ganarse el sueldo y por lo menos solventar los grandes problemas que nos afectan. En un sí o un no, ya para concluir, Gladys Acuña estará en las próximas elecciones del 2015. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado en el Vis a Vis. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. A ustedes, como siempre, decirles que les dejamos con el reportaje de la semana y también les emplazamos a que sigan conectados con Lancelot Televisión y con este programa. Será la próxima semana, el próximo jueves, con otro protagonista. Gracias por estar ahí. Adiós. Esta semana se sucedían dos noticias de calado, una manifestación menos multitudinaria que en otras ocasiones, pero que logró movilizar a un mínimo de 8.000 personas en torno al no a las prospecciones y que, según el presidente del Cabildo, sigue legitimando a los gobernantes opositores a Repsol en su postura radical de no negociación. Bueno, el respaldo masivo de la ciudadanía de Lanzarote o el rechazo masivo a las prospecciones petroleras está más que contrastado por mucho que este medio de comunicación se empeñe en trasladar lo contrario. Y un titular que, según el Partido Popular, desvela que Marruecos no solo permite a día de hoy prospecciones en sus aguas, sino que ha conseguido anticiparse en su búsqueda, ya que ha trascendido que se ha encontrado petróleo a 200 kilómetros de Canarias, si bien aún hay que validar su calidad. En todo este puzzle informativo sobre el petróleo también trascendía el acto vandálico que acababa con los cristales rotos de la sede del Partido Popular, una cuestión que está siendo investigada por la Policía Nacional. La policía también tiene un control sobre esto y después también, bueno, digamos que hay ciertos perfiles en las redes sociales que un poco que avisan un poco de esto, de que, bueno, tengamos cuidado, que pagaremos la consecuencia de todas estas cosas, ¿no? Otro de los asuntos de calado ha sido la decisión del juzgado de avalar la incautación de la desaladora de Montaña Roja, una decisión que será recurrida por Club Lanzarote, pero que daba alas al presidente para mandar un recado a los que le habían acusado de irresponsable. La justicia ha venido a corroborar que los informes jurídicos de la Secretaría de este Cabildo y los servicios jurídicos del consorcio eran acertados y que no era necesaria orden judicial para esa incautación. Renovación es la palabra que rodea a las primarias del Partido Socialista. La treintañera y tinerfeña Patricia Hernández ha sido la elegida para defender el nuevo discurso y liderazgo de partido
de cara a las elecciones de 2015 al gobierno de Canarias. En Lanzarote no fue la favorita, sino que prefirieron a Darias, que aspira a liderar la lista al Parlamento por Gran Canaria, aunque hubo un socialista que surge reforzado después de su apuesta por la candidatura ganadora. Eso quiere decir, o interpreto, que ha despertado más ilusión y que la gente ha interpretado además que es la figura, la persona que debe encarnar el proyecto político que el Partido Socialista en este momento abre en un nuevo momento, en una nueva etapa política. Noviembre será un mes clave para el PIL, que se enfrenta a su congreso, para el Partido Socialista, que el día 30 resuelve quién encabeza las listas al Cabildo y Arrecife, y por último para Coalición Canaria, que aprovechando lo expuesto en la ponencia política de este sábado, tendrá que elaborar su programa electoral.